Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, estoy ensayando, ya creo que voy por el tercer video porque no me gusta cómo salgo, pero bueno, creo que esta va a ser la definitiva. Estoy ensayando hacer algunos videos como si fuesen clases de Zoom. Va a ser difícil porque voy a hablar sola y voy a hacer de cuenta que ustedes están del otro lado y me están escuchando. Espero que me puedan escuchar, espero no aburrirlos, pero es la única manera que encuentro para poderles dar clases y estar presente con ustedes la mayor cantidad del tiempo posible y que no se olviden de ir repasando, mirando, leyendo, pensando. El tema que elegí hoy es el tema de la actualidad, la pandemia. Y vamos a tratar de hacer este videíto lo más organizado posible con una aplicación de Zoom, compartiendo pantalla con una especie con un PowerPoint, como si fuese una pizarra, para poder compartir escritos de algunas palabras, porque vamos a encontrar algunas palabras nuevas. Y quería trabajar el tema de la pandemia desde la historia y desde la conceptualización de qué es una pandemia. Así que bueno, vamos a intentar ahora compartir la pantalla con lo que elaboré para empezar a trabajar. A ver si sale. Bueno, empezamos a trabajar. Nosotros conocemos la palabra pandemia porque desde el año pasado que estamos con el COVID-19, que es una pandemia de un virus parecido a una gripe que genera muchas complicaciones, sobre todo a personas vulnerables, mayores, con enfermedades previas. Y que como es una enfermedad nueva, no tenemos dispositivos o conocimiento de cómo evitarla o prevenirla para que no se expanda como se expandió en todo el mundo. Pero entonces quería contarles de algunas palabras que tienen que ver con la palabra pandemia y que seguramente en algún momento ustedes las escucharon. Por ejemplo, ahí, fíjense, yo voy a hacer, como para explicarles, yo voy a hablar sobre el tema, vamos a ir aprendiendo, los que saben leer y escribir van a ir leyendo conmigo, y los que estamos aprendiendo a leer y escribir vamos leyendo y vamos aprendiendo y reconociendo algunas letras y algunas palabras. Esta clase es para todos los niveles de la escuela primaria, o sea, para los que están aprendiendo a leer y escribir, para los que ya saben y para los que están avanzados. Las actividades que van a tener van a ser para los 3 niveles a partir de terminar de ver este video, ¿sí? Bueno, acá tenemos la palabra epidemia, y epidemia es una enfermedad que se propaga en una zona determinada con mucha velocidad. Por ejemplo, yo sé que es muy lejos y es algo remoto, pero yo quería poner algo de la actualidad para que podamos entender. En la actualidad hay una epidemia de sarampión en el Congo. Suena como muy extraño todo. Yo les puse acá un globo terráqueo con un mapita donde está, si pueden ver, África. Y en el centro ahí hay un país que se llama el Congo, la República del Congo. Bueno, ahí en ese lugar, si ustedes miran, por acá abajo está Argentina, ¿no? Está América y acá está Argentina. Tendríamos que cruzar todo el océano para llegar al Congo y llegar a África, pero bueno, me parecía que era importante ponerles un ejemplo de hoy. El sarampión es una epidemia que está ocurriendo en el Congo. Más allá de que hay vacunas para el sarampión, a veces en poblaciones muy pobres no hay calendario de vacuna y no están todos vacunados y se propaga muy rápidamente. Después otra palabra, recién dijimos pandemia, recién dijimos epidemia, bueno, ahora vamos a decir endemia. Fíjense que termina de la misma manera. Son enfermedades que se propagan rápidamente o que se propagan en un sector de la población, en este caso en una zona determinada con condiciones determinadas. Puse como ejemplo el Chagas y el dengue. Los dos son transmitidos y propagados por 2 insectos. La vinchuca para el Chagas y el mosquito para el dengue. Y se dan en regiones particulares donde se puede criar y se puede reproducir estos insectos, ¿no? En el norte argentino, zonas de mucho calor,
y el dengue en zonas de mucho calor y con mucha humedad, porque se reproduce en agua estancada, en lugares donde hay mucho agua, el mosquito, bueno, y pica y de esa manera va contaminando y va contagiando. Entonces acá tenemos la palabra endemia, fíjese que termina igual que epidemia, demia, y acá es endemia para los que estamos aprendiendo a leer. Y aquí en rojo también dice Chagas y dengue. Y llegamos a la pandemia, que es lo que nosotros estamos permanentemente escuchando en los medios de comunicación, la pandemia del COVID. ¿Y qué diferencia hay? La epidemia es algo que se propaga en una zona en forma acelerada y que se contagia en forma acelerada. La endemia es también en una zona determinada, pero que tiene determinadas características para que se pueda contagiar, y además está durante mucho tiempo, no es en un periodo determinado, sino durante bastante tiempo. Y la pandemia, afecta a muchas partes del mundo y se propaga también con velocidad, pero la pandemia se extiende en el mundo. Y yo puse como ejemplos el HIV o VIH o SIDA, la poliomielitis, está mal escrito acá, poliomielitis, y el coronavirus. ¿Sí? Otra pandemia que ocurrió en el mundo en el año 1918, les voy a decir una palabra nueva y una palabra que vamos a tener que aprender su significación, que es la palabra siglo. A principio de siglo, 1918, cuando terminaba la primera guerra, la Gran Guerra Mundial, la Gran Guerra se le llamaba. Fíjense cómo están todas las personas internadas en un galpón muy grande. Miren las características del galpón, miren las características de esa hospitalización. Si en estos lugares hay algún elemento tecnológico que hay hoy en la actualidad en los hospitales, si tienen suero. Fíjense las características de cómo era la internación en esta gran pandemia de la gripe española. Y hoy por hoy la pandemia se propaga porque podemos movernos a distintos lugares del mundo de modo masivo, rápido, por aviones, por trenes, por colectivos. Entonces nos vamos moviendo y vamos propagando un virus. Y en el caso de la gripe española, en esa época viajaban en barcos de un continente a otro, pero fue una época en que por la guerra, por el hambre que había en Europa, había muchas migraciones, muchos inmigrantes que venían a América a vivir y a buscar una vida mejor. Bueno, estos inmigrantes y estas migraciones también hacían migrar estos virus y expandirse hasta generar una pandemia como esta que fue bastante terrible. Otra pandemia que existió en el mundo en el siglo XX, desde el año 1930 hasta fines de los años 60, o hasta mitad de los años 60, es la polio o poliomielitis, ¿sí? Y les puse una foto antigua también para que ustedes observen a qué población era la que afectaba la polio y qué cosas afectaba en el cuerpo. ¿Cuáles eran las secuelas que generaba la polio? Que tenía que ver, ustedes van a observar, que tiene que ver con el movimiento, con la musculatura, porque afectaba el sistema nervioso y afectaba a niños. También se le llamaba parálisis infantil. Fue durante muchos años esta enfermedad, afectó a la población mundial, y la verdad que fueron tiempos de mucho miedo para las familias, para que los niños y niñas no se contagien, y tampoco se sabía mucho cuando surgió, porque no se sabía mucho de la enfermedad. Un señor llamado Sabin, médico y científico, aquí lo tenemos, crea una vacuna. Sabin le llamamos al médico y Sabin le llamamos también a la vacuna. Una vacuna que eran unas gotitas dulces, color rosado, que se le podía dar a los bebés.
Esto pasa a mediados del siglo XX y a fines del siglo XX podemos decir que, por ejemplo, en América no hubo más casos de polio. No se repitieron los casos de polio y en toda América y en muchos lugares del mundo hay un calendario de vacunación donde la vacuna Sabin es obligatoria en los primeros años de vida para poder evitar la enfermedad. No solamente Sabin hizo una vacuna contra la polio, también un señor que se llamaba Jonas Edward Salk. Los dos, tanto Albert Sabin como Salk, hicieron una vacuna que servía para prevenir la polio, para que los chicos no muriesen por poliomielitis. Y aquí les puse una frase de Salk. Lo voy a hacer con voz de Salk, no sé cómo. Claro que no habrá patente. ¿Acaso se podrá patentar el sol? Dijo Salk. ¿Qué significará esta frase? Y yo abajo les puse, tampoco patentó su descubrimiento Sabin. ¿Qué es la palabra patente? ¿No? Pongamos a pensar de dónde conocemos patentes. Patentes son, por ejemplo, los dominios del auto, el número y las letras del auto que me indican de quién es el propietario y quién es el propietario del auto. Bueno, las patentes de los descubrimientos, de los inventos, de las canciones, son los registros, los dominios de posesión de una propiedad intelectual, de un descubrimiento o de una investigación. Quien inventa algo puede patentarlo y cobrar por ese invento. O sea, quienes usan eso tienen que pagarle al dueño del invento. En este caso, tanto Salk como Sabin dieron sus vacunas al mundo en forma gratuita y no las patentaron. Inventaron las vacunas para que el mundo se pueda vacunar y se termine con esa pandemia. Entonces, en todos los lugares del mundo se podía fabricar la vacuna. Por eso les contaba recién que a fines del siglo XX ya no existía o no hubo más casos de polio, por ejemplo, en toda América. Hay algunos casos de polio en algunos lugares de África y que tiene que ver también con las desigualdades sociales, con la pobreza en el mundo, con no tener calendarios de vacuna obligatoria, con estados que no lo prevén, con un montón de desigualdades e injusticias también, ¿no?, en el mundo. Hoy tenemos una nueva pandemia, que es el COVID-19. El año pasado había muchos lugares donde se estaba pensando en crear una vacuna. No existía porque era una enfermedad nueva que decían que se había producido por un murciélago que contagió algunos chanchos que se criaban en China, empezó en China, no se sabía muy bien de dónde venía, porque era un virus que había mutado de la gripe, etc. Y muchas versiones el año pasado sufríamos un pánico, no se entendían, no había vacunas, y en muchos lugares del mundo intentaron crear vacunas. Es más, se crearon bastantes vacunas, una en Rusia, en Oxford, en la India, y todas estas vacunas fueron creadas por laboratorios, que sí, a diferencia de Salk y Sabin, patentaron esos inventos y los venden al mejor postor en el mundo, y hay algunas dificultades en algunos países que son más pobres para poder compararlas y para poder erradicar o prevenir o para poder combatir este virus con mayor velocidad. El año pasado también anunciaban que acá se iba a fabricar una de las vacunas, que efectivamente se fabricó en un laboratorio privado, pero que no quedaron acá, se llevaron al lugar de origen del laboratorio, y no las tenemos nosotros, sino que nos las van a entregar y nos las van a vender. Lo que podemos hacer nosotros hasta mientras esperamos la vacuna, porque todavía el calendario de vacunación no nos llega a todos, sobre todo a la gente joven como nosotros, todavía no nos han vacunado, es la prevención individual como ciudadanos y ciudadanas para cuidarnos nosotros y cuidar a los otros. Fíjense que acá hay simbolitos. ¿Qué será este símbolo? Lavarnos las manos. Lavarnos las manos es con agua y jabón, en todos los recovecos de las manos. Si nosotros no nos lavamos las manos, no tenemos que llevarnos
las manos ni a la nariz, ni a los ojos, ni a la boca. Cuando vamos a estornudar, no estornudemos en la mano, porque esa mano es la que toca otros elementos y podemos contagiar si llegásemos a ser portadores del virus en forma asintomática y no nos dimos cuenta. Hay que ventilar los ambientes, hay que limpiar todos los objetos con frecuencia, hay que permanecer en el domicilio si somos aislados porque tenemos síntomas o porque algún familiar o cercano dio COVID positivo. Cuando estamos con otras personas hay que reducir el contacto y estar por lo menos a 2 metros de distancia. No hay que compartir el mate, no hay que compartir la vajilla, ni otros objetos, ni compartir la latita de gaseosa, ni la botellita de agua. Y cuando circulan, cuando en el caso de ustedes, en el predio entra alguna persona extraña, lo conveniente sería que todos usen barbijo para no propagar el virus, y para cuidarnos nosotros y cuidar a los otros. Si pueden leer fuerte y en voz alta, los que saben leer este cartel. Uno se lee el último renglón. Tenemos que cuidarnos y cuidar. Podemos vacunarnos para prevenir. Tenemos que informar si tenemos síntomas y aislarnos para cuidar. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que dependen de todos. Por eso también le reclamamos al Estado. Este pequeño PowerPoint o fotos que hice para que ustedes, ahí detrás está mi gato, esa es Carey. Van conociendo a mi familia. Es para que entre todos los que estamos en los primeros ciclos o los que estamos en los últimos ciclos de la escuela primaria podamos trabajar. ¿Cuál va a ser la tarea que vamos a tener para hacer? Primero vamos a marcar todas las palabras que son distintas. Hola Mariano, ese es mi hijo, el que pasó recién. Saluda a Mariano ya que pasaste. Le dio vergüenza, no quiere saludar. Bueno, palabras que aprendimos hoy. O que escuchamos pero no sabíamos qué significaban. Pandemia. Epidemia, endemia. Unas eran en el mundo, la pandemia distribuida en el mundo, las epidemias en una región del mundo, propagada rápidamente, y la endemia es en una zona con determinadas características que se puede propagar en la enfermedad. Otras palabras que aprendimos hoy. Esperen que voy a correr esto. Estoy aprendiendo con ustedes a usar estas cosas. Otras palabras que aprendimos hoy y que nombramos hoy, que creo que algunos no la conocían, es la palabra siglo. ¿Alguno la conoce? ¿Sabe qué significa? Es una unidad de tiempo. Siglo significa, es la unidad de tiempo de 100 años. Cuando empezamos en el año 1900 hasta 1999, ahí hay una discusión, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en la discusión de cuándo empieza un siglo y termina otro. Este sería el siglo XX, por ejemplo. Pongo con números, pero se escribe con un número que se llama romano, pero no se los voy a poner. Siglo es un periodo de 100 años. ¿Sí? Cuando yo les digo principio del siglo XX, es en 1900. Fines del siglo XX, en 1999, cercanitos al 2000. ¿Bien? Vamos a borrar esta parte. Después otra palabra que aprendimos hoy y que nombramos hoy en el videíto fue migraciones o inmigrantes, que son personas, migraciones, inmigrantes. Inmigrantes son las personas que entran de otro país a un país. Migraciones son los movimientos de personas de un país a otro en el mundo por distintos motivos, ¿sí? Otra palabra que sigo dejando: pandemia, epidemia, endemia. Otra palabra que aprendimos hoy y que sí la voy a dejar
y que me parece fundamental en lo que aprendimos, es patentes. Las patentes es el dominio, la posesión, vamos a poner, el dominio de una propiedad, ¿sí? En el caso de las vacunas, es el dominio, es la propiedad de la propiedad intelectual, ¿sí? Es la propiedad intelectual. Lo que pudieron inventar son dueños de. Supimos hoy que tanto Sabin como Salk donaron esa propiedad para que las vacunas se puedan hacer baratas y que se puedan dar en forma gratuita en los estados, y los estados pagaban esas vacunas o las fabricaban en los distintos estados del mundo. Y de esa manera poder detener una gran pandemia que afectaba a la infancia. Bueno, hoy por hoy las patentes las tienen distintos laboratorios en el mundo, y también hay todo un movimiento social y político que está pidiendo la liberación de esas patentes, o sea, que no sean propiedad de laboratorios, o que por lo menos por un tiempo las suspendan y no cobren, para que en todos los lugares del mundo se pueda fabricar la vacuna y se pueda vacunar y más rápidamente salir de este problema de la pandemia que nos afecta a todos y todas. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser, esperen que borro, la tarea va a ser, primero van a poder pasar este video las veces que quieran, ir para adelante, ir para atrás, para poder escuchar nuevamente si no entendieron lo que habíamos visto, para leer las palabras que puse, sobre todo los que están aprendiendo a leer y escribir. Va a ser, para los que lean y escriban, hacer un listado de preguntas. Van a hacer una lista de preguntas sobre el tema. Todas las preguntas que se les ocurran. Si algunas las pueden responder con lo que yo dije, las responden. Van a armar un listado de preguntas. Esa es la tarea para el grupo que puede leer y escribir. Les propongo que se reúnan en grupos de 2 personas y empiecen a hacer el listado, ¿sí? Este video no dura mucho, así que tienen tiempo para hacerlo posterior al video, un listado de preguntas. Se puede sumar los que todavía tengan dificultad para leer y escribir y ayudar a pensar las preguntas, y la va escribiendo otro, ¿sí? Otra tarea que van a tener para hacer es hacer, esta no la van a hacer hoy, la van a hacer en la próxima, o cuando se puedan juntar en grupos también de 2 o de 3, carteles para el predio, ¿sí? Para la isla, en donde van a hacer carteles de prevención del COVID-19. Vieron que yo les había puesto a ustedes, esperen que voy, en el final les había puesto estos, ¿ven? Estos tranquilamente, estos de lavar las manos, de no toser en el pliego del codo, de no llevarse las manos a la boca, de limpiar todo, de aislarse si es necesario, de ventilar los lugares, de mantener distancia, de no compartir los utensilios, de usar barbijos. Ven, estos dibujos de estos carteles los pueden utilizar también para esos carteles que van a hacer. Entonces van a hacer carteles para poner en el predio, para prevenir y para compartir con todos los compañeros de la isla lo que aprendieron acá. Y estos carteles sí los van a hacer entre todos. Los que todavía no pueden escribir o los que todavía escriben poco, van a hacer dibujos, van a tratar de escribir algunas palabras. Y les vuelvo a recordar, esto es listado de preguntas y hacer carteles para el predio sobre esto. Este es el primer video que yo hago. No sé si salió bien, cómo salió. Les pido disculpas si es muy aburrido, si es muy largo. La próxima será mejor, con algunos otros efectos.
y con alguna peliculita, con algo de música, vamos viendo. Yo estoy ensayando y aprendiendo con ustedes esta nueva modalidad que es a distancia. Espero que estén bien, que hayan pasado un lindo día, cuídense mucho, quiéranse mucho, los voy a extrañar, tengo muchas ganas de verlo. Prontito vuelvo para la isla y seguimos trabajando, aprendiendo juntos, y nada más, no sé. Y trabajando con los nombres, con la fecha de nacimiento, etc. Va a haber otros videos que vamos a trabajar matemáticas, algún otro video que vamos a trabajar lengua. Quería trabajar sobre cosas muy próximas que les estén pasando ahora, el tema de la actualidad, que me parecía que era la pandemia, y el tema de cuidarnos y cuidar a nuestros compañeros. Un beso gigante, nos vemos en la próxima.